Bien, estamos de vuelta con César Ipenza, experto en derecho ambiental, para conversar sobre las últimas modificaciones que se hizo a la regulación ambiental y que según algunas personas supondrían una reducción de los estándares ambientales. César, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. Hola, buenas noches. César, se ha hablado mucho acerca de que se habrían reducido estos estándares, los estándares de la regulación ambiental en general con las últimas modificaciones que se introdujo ahora último. ¿Tú estás de acuerdo con esta opinión? Sí, lo que hace la ley 30230 es básicamente, sí, reducir estándares y competencias del sector ambiente en general. ¿Por qué reduce estándares? En principio estamos hablando, por ejemplo, del cobro de multas. El artículo 19 de esta ley señala que lo que va a emprender hoy en día el organismo de evaluación y fiscalización ambiental son medidas correctivas, es decir, no se van a cobrar las multas y por tanto, y el tope, si es que no se incumplen las medidas correctivas que ordene la administración, van a ser recién hasta el tope del 50%. Ahora, eso no es exacto, porque lo que dice la norma es que se van a preferir las medidas correctivas de remediación, o sea, si hay un daño al medio ambiente, se obliga a la empresa a remediar ese daño, ¿no? Pero sí se pueden poner multas en casos en los cuales afecte la vida, en los casos en los cuales afecte la salud, en los casos en los cuales se operaba sin permiso y en los casos en los cuales existe reincidencia o hay una desobediencia de la medida correctiva. Entonces, no es cierto que no existe capacidad de multar. Lo que sucede es que se han establecido parámetros de cuándo se utilizan las multas y cuándo no. Son los casos más extremos, ¿no? Porque finalmente siempre, en el caso, habla, por ejemplo, de daño a la vida o a la salud, es cierto, a actividades ilegales, lo que es cierto, y también reincidencia, pero en el caso del resto, no. Pero eso tiene sentido, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿tú estarías de acuerdo con que te metan preso por pasarte una luz roja? O en la misma lógica yo te diría que salga una ley para inaplicar las multas en el sector transporte, o que hay una ley que diga no voy a aplicarte las multas. Claro, pero no es correcto. Acá el paralelo sería que efectivamente a ti te pueden meter preso por ser un transportista que atropella a alguien. Ese es el paralelo correcto. El paralelo no es que no pasa nada si es que matas a alguien manejando. ¿Qué es lo que dice esta ley? Ayer yo conversaba con el jefe de la OEFA, con el presidente de la OEFA, y yo le decía, ¿en qué caso te pueden poner una multa? Y me dice, Enrique, mira, basta que una persona se enferme y ya te ponen una multa. Entonces no es solamente en casos excepcionales, sino en casos en los cuales se daña la salud, se daña la vida humana. Y eso a mí me parece razonable, ¿no? No, es razonable, pero sin embargo estás diciéndole no te voy a aplicar las multas en los otros casos, ¿no? En los casos más agravantes sí te voy a imponer las multas directamente. Sin embargo, en los otros no. Pero si te parece razonable, entonces, ¿cuál es el problema? No, sencillamente son varios temas, ¿no? No solamente es el caso de la OEFA, sino es el caso... Entonces, no es el caso de la OEFA. ¿Qué caso es? El estándares de calidad ambiental y de los límites máximos. Pero ahí lo que se ha establecido es que estos, para ser dictados, tienen que estar acompañados de un análisis de impacto regulatorio, un análisis económico. O sea, básicamente lo que se está diciendo es el Estado debe demostrar que su regulación es razonable. ¿Por qué esto no tendría sentido? Bueno, es que en principio siempre han sido razonables, no es que sea una cosa... Pero si no existe un análisis regulatorio, ¿cómo sabes que es razonable? Al contrario, si no existe una sustentación económica, significa que la medida es arbitraria. No, no es arbitraria, porque simplemente los procesos del estándares de calidad ambiental y de los límites máximos permisibles siempre han sido sometidos a procesos de discusión técnica y ahora estamos llevándolos a un proceso de discusión mucho más política, al igual Pero que al revés, o sea, no es político. Ahora se exige un sustento de análisis regulatorio y un sustento económico. Ese es un sustento mucho más técnico que lo que había antes, donde no se exigía esto y que tú, por una razón política o una razón técnica que nadie conocía, podías establecer estándares. No, claro que se conocían los estándares. Es más... Se conocía el estándar, pero no se conocía la razón que había llevado a imponer ese estándar. No, eso no es cierto. He tenido la oportunidad de participar porque estuve en la gestión del inicio del Ministerio del Ambiente y la discusión y el establecimiento de los estándares de calidad ambiental y de los límites máximos permisibles se llevaba a una discusión técnica y con los gremios, incluso empresariales. Lo que está diciendo ahora es que para la aprobación ya no requiere la autoridad que es el sector ambiente. Y lo mismo lleva al establecimiento de las zonas reservadas, que era una competencia exclusiva del sector ambiente y ahora la lleva a una discusión política. No, pero César, o sea, eso no es lo que dice.
porque no es una decisión política, al contrario, es técnica porque te piden un análisis regulatorio y económico. Y tiene sentido que no solamente sea competencia del sector ambiente, porque hay otros sectores involucrados. Cuando estás hablando, por ejemplo, digamos que estás hablando de regulación de estándares ambientales para el sector pesca, tiene sentido que el Ministerio de Industrias tenga una vela en ese entierro. Si estás hablando de regulación de estándares para minería, lo mismo con el sector minas. Si estás hablando de regulación de hidrocarburos, también el otro sector. ¿Por qué sería una reducción de los estándares ambientales que todos los involucrados puedan tener una opinión en el asunto? No es que siempre ha habido ese proceso de tener las opiniones de los demás Claro, sectores. pero antes decidía solamente medio ambiente, ahora deciden todos en conjunto. A mí me da la impresión que esto es simplemente una manera distinta de decidir, que en mi opinión tiene lógica porque deberían entrar a la decisión todos los sectores involucrados, pero esto no tiene por qué suponer una reducción de los estándares ambientales. Bueno, bajo esa misma lógica tendríamos que decir que otras decisiones que afecten determinados espacios geográficos tengan que ser tomadas decisión también con los diversos actores. No, por ejemplo, yo no te discutiría eso. bueno, por ejemplo, el establecimiento de un lote de hidrocarburos o el otorgamiento de una concesión minera involucra o va a afectar al gobierno nacional, al gobierno supranacional, ¿no? Entonces, bajo esa misma lógica llevemos la discusión también de que si yo voy a otorgar una concesión en determinado espacio geográfico, intervengan los diversos sectores. Sí, esa lógica misma. Sí, no te lo discuto, no te lo discuto. Entonces, pero no se da también, ¿no? Esa discusión. Bueno, pero eso no es argumento para decir que se han reducido los estándares ambientales. Eso es simplemente un argumento para decir, oye, esto se debería discutir de manera distinta. Pero lo que tú estás sosteniendo es que estas modificaciones han supuesto una reducción de los estándares ambientales. No se está diciendo reducción de estándares, se está diciendo que les están quitando una competencia exclusiva. Bueno, pero eso, ¿por qué eso sería malo? Porque arrancamos esta discusión, mi primera pregunta fue, ¿se han reducido los estándares ambientales? Y tú me dijiste sí. Las competencias, te dije. Bueno, podemos discutir, pero ya... Las competencias. Pero entonces ya, ¿cuál es el problema con que se reduzcan las competencias si esto responde a una lógica? Que es que se trata de problemas que involucran a varios sectores, entonces varios sectores deberían participar de la decisión. Bueno, pero finalmente hay un ente rector de estos procesos. Y, por ejemplo, cuando estamos hablando del sector ambiente, el rector para el tema del sistema de evaluación de impacto ambiental, para el sistema de gestión ambiental, es el sector ambiente, el Ministerio del Ambiente. Pero ahora todavía tiene voz en el asunto. Lo que pasa es que no es la discusión acerca de estándares ambientales no es algo que simplemente sea una discusión puramente ambiental. Es una discusión que tiene también impacto en otros sentidos, tiene un impacto económico, tiene un impacto en la vida de la gente, en las posibilidades de desarrollo. Entonces tiene sentido que todo esto se ha involucrado y que todos los actores decidan de manera conjunta, no solamente teniendo exclusivamente en cuenta el punto de vista ambiental, ¿no? Bueno, es una forma de ver las cosas. Ajá. Y definitivamente el tema ambiental, bueno, los que trabajamos temas de derecho ambiental, vemos que el derecho ambiental va hacia adelante, no va hacia atrás. Es decir, si el sector ambiente tenía unas competencias, no es posible que el día de mañana se las quite, y eso se llama principio de regresión, de ir hacia atrás. Algo que... Es que lo estás planteando, perdóname, pero me parece que lo estás planteando de una manera, no sé si demagógica es la palabra, pero tú estás diciendo, estamos yendo hacia atrás. Yo te podría decir, no, estamos yendo hacia adelante, porque ahora estamos incorporando más intereses y más visiones del asunto. No es un ir hacia atrás, es un ir hacia adelante. No, bueno, también yo diría que la política actual se visibiliza que el tema ambiental sigue siendo una limitante para el desarrollo, ¿no? Entonces, bajo esa visión de que el tema ambiental es una limitante para el desarrollo, que es algo ya desfasado y arcaico, por decirlo así, porque el tema ambiental no tiene por qué ni es una limitante al desarrollo. Sí, y hay límites y estándares, y hay empresas que perfectamente cumplen los estándares establecidos por la ley, ¿no? Entonces, ¿por qué decir sacar una ley para no multar? Hablando de los casos generales, porque lo excepcional ahora son 3 casos cuando vas a multarlo sí o sí, cuando afectes a la vida o a la salud, afectes o tengas, seas ilegal. Los casos graves, ¿no? Sí, los casos porque graves. Es como meter, otra vez, es como meter preso al que se pasa la luz roja, ¿no? Y además a la UEFA, como veníamos conversando, no es que se le ha quitado la capacidad de solucionar daños ambientales, no, ella puede obligar a la empresa a que limpie todo lo que ensució, ¿no? Y si no cumple la empresa, ahí sí la multa. Entonces, no es realmente que, como se viene diciendo, que se le ha quitado a la UEFA la capacidad de multar. Mire, señor Pasquel, creo que hay varias cosas más que vienen a la par y que no se están contextualizando.
Adicionalmente a este paquete de medidas de promoción de la inversión, ¿no? Y que le quitan competencias, porque sí le quitan competencias, eso es innegable, ¿no? Entonces viene, por ejemplo, este mecanismo donde están recurriendo grupos económicos o empresas a quitarle los recursos directamente a la OEFA a través del aporte por regulación, que dejaría en concreto a la OEFA sin posibilidad de ejercer su actividad de fiscalización, por ejemplo, en el tema minero, ¿no? Porque no tendría recursos. El otro tema es que se están presentando otras iniciativas y la discusión de generar marcos normativos de cambio de la ley de áreas protegidas, por ejemplo. Y cuando hablamos de áreas protegidas, no estamos hablando de áreas que están destinadas a beneficiar a un grupo en particular. Son una estrategia de desarrollo de largo plazo y es patrimonio de la nación, es patrimonio de usted y de cualquier ciudadano peruano. Entonces, estos mecanismos que quitan esta competencia al ente rector, a la autoridad del sistema de áreas protegidas, para establecer estas áreas, llevándole a una discusión técnica, porque uno cuando establece un área protegida es un elemento eminentemente técnico y hay procesos que han demorado 12 o más de 15 años para establecerlas. Ahora la decisión se va a poner en la mesa del Consejo de Ministros, que es un espacio político, ¿no? Entonces... Ok, César, te lo agradezco muchísimo. Siempre es un gusto discrepar con alguien inteligente. Muchas gracias por venir a Rumbo Económico. Okay. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con el programa.